dana prest baldin badago, gure lehenengo taldearekin joko dugu, St. Patrick's School. Nik uste dagoeneko konektuak ditugula. St. Patrick's, kaixo? A nosotros ya nos escucháis, ¿no? Sí, sí, vosotros a Perfecto. nosotros. Ahora también nos escuchamos a vosotros, así que repasamos rápidamente, son 3 minutos con cronómetro y luego 2 minutos de feedback. Podéis manejar vosotros la presentación clicando directamente en la misma, así que arrancamos en 3, 2, 1, ¡aurrera! Buenos días, somos Daniela Arana, Beltrán Malvido, Alex Barrechena y Elsa Barrenechea y juntos nos llamamos Springfood. Estudiamos en el Colegio Inglés San Patricio y estamos cursando cuarto de la ESO y la tecnología con la que hemos trabajado es la impresión 3D. El sector de la hostelería está sufriendo dos graves problemas. El más importante son las grandes pérdidas. Guipúzcoa ha sufrido una caída media de actividad del 43% en el primer semestre del año pasado y una pérdida de empleo del 10,1%. Esto es debido a las restricciones impuestas a la hostelería, tanto aforo como horarios reducidos. Y por otra parte, por una población con miedo al gran riesgo de contagio al comer fuera de casa. Además, hay una gran falta de originalidad. ¿No os da la sensación que todos los restaurantes son muy parecidos? Pero tranquilos, que con estos dos problemas los vamos a solucionar con nuestra propuesta. Crear una cafetería en la zona del Parque Tecnológico de Donostia, en la que no se cocine con cocineros, no, sino que sean las máquinas de impresión 3D las que hagan este trabajo. Sí, habéis oído bien. Las impresoras 3D ya pueden hacer platos de comida con un solo clic a partir de un diseño realizado previamente. Esto hace posible crear platos mucho más precisos y sofisticados que sobre todo entran por la vista. Tampoco nos hemos olvidado de la bebida, que será proporcionada a través de máquinas que contengan medidas de marcas conocidas. Ofrecemos seguridad e innovación todo en uno. ¿Cómo? Os preguntaréis. Primero, con esta solución, reduciremos el riesgo de contagio al mínimo, debido a que en esta ocasión la comida no será manipulada por ninguna persona física, sino por las impresoras 3D. Así conseguiremos que los de los tierras se animen a comer fuera de casa y a largo plazo conseguiremos que la economía local crezca. Y segundo, ¿alguna vez habéis estado en una cafetería en la que las máquinas creen la comida? No, ¿verdad? Parece imposible. Puesto que nuestro producto es innovador y poco común, la gente joven será nuestro principal objetivo, pues tienden a tener la mente más abierta, aunque muchas parejas sin hijos se sentirán atraídos por nuestro producto seguro y de calidad. Por último, hemos calculado los ingresos y gastos que tendremos durante los 3 primeros años. Para empezar, calculamos que durante el primer año tendremos que invertir una mayor cantidad de dinero para pagar mobiliario, maquinaria, etcétera, además de los costes anuales. En cambio, durante los 2 próximos años, los gastos disminuirán, ya que estas inversiones estarán cubiertas y solamente será necesario gastar el dinero en salarios, suministro, etcétera. Y respecto a los ingresos, calculamos que a medida que pase el tiempo, estos irán aumentando, ya que el precio del plato y el dinero recibido por el patrocinio de las marcas de bebidas irá creciendo de año en año. Los ingresos serán mayores que los gastos. En resumen, confiamos plenamente en nuestro proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Ba, 3 minutu. Esan dituzte, bai, txaloak ere bai, txalotu dezakegu, lehenengo aurkezpena. Eider Sánchez, rompemos el hielo. Primera valoración. Bueno, yo quería felicitar al equipo. Me ha parecido una presentación muy buena, muy bien realizada la presentación, con la participación de todos los integrantes del equipo. A nivel tiempos también se han mantenido muy bien. Creo que es un proyecto muy bien planteado, queda muy clara la necesidad que se quiere cubrir, cuál es la solución, el valor de la solución. Interesante también la propuesta financiera, el análisis financiero que se ha realizado. A mí en particular me parece que la solución también es muy innovadora. Aquí no se llevan mucho los restaurantes en 3D y que no tengan personal. Pero bueno, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo sí que tuve la posibilidad, por ejemplo, de comer en un restaurante donde se servía o se realizaba la comida, que eran unas ensaladas, por robots, y solamente había una persona que te lo servía. Creo que puede ser una solución muy buena a toda la necesidad y el nuevo contexto que pone el COVID y, por supuesto, para ese target, ese objetivo de posibles clientes que se ha identificado. O sea que la verdad es que
Bueno, por mi parte tengo nada más que buenas palabras para este equipo, que creo que ha trabajado muy duro y que ha conseguido hacer una muy buena presentación. Zorionak. No sé si Emilio o Ainhoa, que sean titulares, quieren decirnos... Pues no tengo mucho más que añadir. O sea, felicitaros, me ha parecido muy ingenioso, muy realista y lo único, simplemente un comentario. Para nuevos restantes es interesante esta propuesta, pero pensad también en la reconversión y qué supondría el meter la tecnología en relación a los despidos o no despidos de la gente que esté ya trabajando, ¿no? Pues el apunte que hace Emilio. No, por mi parte también zorionak, me parece una idea súper original y lo que sí, que entiendo que para conseguir esos clientes, algunos serán como muy innovadores y lo aceptarán a la primera, ¿no? Pero a algunos les costará más, ¿no? Entonces, quizás también hay que pensar un poco en cómo atraer a otros que estén un poco dudando de esas cosas, ¿no? Como decía Eider, aquí no estamos acostumbrados, ¿no?, a que todos nos lo hagan las máquinas y demás. Y sí me gustaría saber si habíais pensado en cómo captar la atención de ellos. Pues hemos pensado que para atraer la atención de los jóvenes, aunque sean jóvenes que no irían a por esa propuesta, crearíamos como publicidad en las redes sociales, y respecto a las personas más mayores podríamos poner carteles por la calle, ya que estarían más acostumbrados a ver eso. Pues buena respuesta. Print Food, desde San Patrick's, como os ha dicho el jurado, zorionak eta ikusiko dugu, ea zer esate duten, vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.